Antes de continuar con el tema que nosotros estábamos viendo de trabajo y energía, sí, especialmente de hablar sobre las fuerzas conservativas y no conservativas, vamos a hacer una pequeñísima introducción matemática de unos operadores que son bien importantes, que son el gradiente y el rotacional, simplemente para poder entender lo que vamos a ver un poquito después. Supongamos que nosotros tenemos una función que le voy a llamar phi. Esta función va a tomar un punto en R3 y lo que nos va a entregar un número en los reales. Este es un ejemplo de la función phi. Es una función que depende de tres variables. Lo que nosotros vamos a ver es cómo calcular el gradiente de esa función phi. Se le denota con este símbolo de aquí y se le define de la siguiente manera. La derivada parcial de phi con respecto a x en y más la derivada parcial de phi con respecto a y, j, más la derivada parcial de phi con respecto a z en k. A esto se le conoce como el operador Nabla, que se le define de la siguiente manera. Esta es una expresión que por sí solo no tiene mucho sentido. Son derivadas parciales de nada en cada una de esas direcciones, en y, en j y en k. Para que esto tenga sentido, esta expresión tiene que estar actuando sobre una función como la que vimos acá abajo. Entonces, miren, si todo esto actúa sobre phi, lo que nosotros tendríamos sería esto. La derivada parcial de phi con respecto a x en y, más la derivada parcial de phi con respecto a y en j, más la derivada parcial de phi con respecto a z en k. Y esto es precisamente cómo nosotros definimos el gradiente. Nos piden determinar el gradiente de esta función de tres variables. Voy a copiar casi idéntico a la definición que está arriba. Entonces, miren, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Vamos a derivar parcialmente con respecto a x este phi que nos están dando. X al cuadrado por y por z al cubo. Y esto en y. Más la derivada parcial con respecto a y de esta misma función en j. Y más la derivada parcial con respecto a z en k. La derivada parcial con respecto a x de esta expresión de aquí, por favor. A ver, Solamente deriva lo que tenga x y el resto permanece constante, ¿ya? sería 2x por y por z al cubo. Exacto. Solo la derivada de x al cuadrado, 2x, y el resto permanece constante. Y esto en y. La derivada de este de acá con respecto a y. La derivada de y es 1 y aquí nos quedaría solo x al cuadrado z al cubo. Y esto en j. La derivada de este con respecto a z, por lo mismo. Solo derívale al z y el resto permanece constante. Sería x al cuadrado y 3z al cuadrado. Exacto. Así se calcula un gradiente. Calculemos el gradiente de esta otra función. Lo mismo, vamos a partir de la definición. ¿A qué es igual el gradiente? ¿Listo? Entonces ahorita sus compañeros me van a ayudar a calcular cada una de estas derivadas. Y le vamos a reemplazar ahí, donde está en rojo. La derivada de esto con respecto a x. 2x ¿Ya? más 3x al cuadrado, ¿Ya? z, La derivada de z al cuadrado con respecto a x. 0. Exacto. Entonces solamente este término de aquí y esto tendríamos en y. Lo mismo, vamos a derivar estos tres términos solo con respecto a y. X al cuadrado X al cuadrado, ¿listo? más 0 Exacto. La derivada de este con respecto a y es 0. ¿Y este? igual 0. Exacto. Entonces solo nos quedaría x al cuadrado en j. Con respecto a z, ¿cuánto sería? La derivada de z es 1, entonces nos quedaría x al cubo. ¿Ah? Y la derivada de z al cuadrado es 2z. Y esto en k. Y listo. Este sería el gradiente de esa función de tres variables. Esto guarda relación con las fuerzas conservativas, con los campos de fuerzas conservativos que ya vamos a ver
ahorita. Pero antes de eso vamos a definir otro operador que se llama el rotacional. Entonces, supongamos que ahora nosotros tenemos una función vectorial. Le voy a llamar f. F es un vector. Este vector va a coger un elemento de R3, X, Y y Z, y lo que nos va a asignar es un vector en R3, un f de X, Y, Z, que va a tener tres componentes. F de X, Y más f de Y, J más f de Z, K. El rotacional de ese vector f, nosotros le vamos a definir así, como el producto vectorial del operador nabla por nuestra función f. Y esto nosotros le calcularíamos de la siguiente manera. Calculamos con un determinante. En la primera fila nosotros tendríamos I, J y K. En la segunda tendríamos estas derivadas parciales. Y en la última nosotros tendríamos las componentes en X, en y en Z de ese vector f. Este sería el rotacional de una función vectorial. También se le suele denotar así, miren, rotacional de f. Y al gradiente también se le suele notar así, grad de phi. Nos vamos a topar un poquito con el gradiente y un poquito con el rotacional ahorita que nosotros vamos a empezar a hablar de las fuerzas conservativas. Yo les voy a dar 5 hechos importantes acerca de esas fuerzas conservativas. Primero que nada, el trabajo realizado por una fuerza conservativa no depende de la trayectoria que uno siga para realizar ese trabajo. Por ejemplo, supongamos que aquí nosotros tenemos el punto A y aquí nosotros tenemos el punto B. Nosotros podemos ejercer una fuerza sobre un cuerpo para llevarle desde el punto A hasta el punto B. Pero ustedes pueden seguir un montón de trayectorias, ¿no es cierto? Ustedes pueden llevarle en línea recta, pueden llevarle por aquí y luego por acá, o pueden llevarle siguiendo incluso esta trayectoria que le voy a hacer así, mire. Ustedes pueden aplicar una fuerza de esta forma. Le llevan este puntito hasta acá y después le llevan hasta acá. Ustedes simplemente le pueden llevar en línea recta. Ustedes le pueden llevar por esta curva de aquí. Entonces, si la fuerza es conservativa y nosotros calculáramos el trabajo realizado por esa fuerza por cualquiera de esas trayectorias, nosotros viéramos que da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el trabajo realizado por una fuerza conservativa no depende de la trayectoria que nosotros sigamos. Esa es una característica de las fuerzas conservativas. Además, cuando una fuerza es conservativa, esa fuerza únicamente depende de la posición, no depende del tiempo. Segundo hecho importante sobre las fuerzas conservativas. Una fuerza conservativa se puede expresar como el gradiente de una cierta función phi, de una cierta función potencial. Phi es el negativo de la energía potencial. Entonces, en realidad, si una fuerza es conservativa, se puede expresar como menos el gradiente de la energía potencial. Entonces, otra cosa importantísima, ¿ya? Si nuestra fuerza es conservativa, el rotacional de esa fuerza va a ser igual a 0. Entonces, en el ejercicio que vamos a ver abajo, miren, les voy a mostrar. Nosotros vamos a calcular el trabajo realizado por una fuerza a lo largo de esas 3 trayectorias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si es que esa fuerza es conservativa. Porque si la fuerza es conservativa y como sabemos que no va a depender de la trayectoria, entonces el trabajo por cualquiera de esas 3 va a ser la misma. Entonces, para eso, ahorita aquí nos dice que lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el rotacional de las fuerzas, ¿sí? Y ese rotacional tiene que ser igual a 0. La derivada parcial de la componente en x de f con respecto a y
tiene que ser igual a la derivada parcial de la componente en y de la fuerza con respecto a x. La derivada parcial de f de y con respecto a z tiene que ser igual a la derivada parcial de f de z con respecto a y. ¿Cuál sería el último? Sería la derivada de la componente de la fuerza en x respecto a z es igual a la derivada de la componente en z con respecto a x. Exacto. Entonces, esta es una forma mucho más fácil de aprendernos qué está detrás de esto. Ustedes podrían hacer lo que nosotros vimos en la definición, calcular ese determinante de I, J, K, las derivadas parciales y eso igualar a cero. Pero al final ustedes van a llegar a estas relaciones de aquí que son relativamente fáciles de aprenderse, como nosotros vamos a ver abajo en el ejercicio. Esto es lo que nosotros tendríamos que verificar para ver si es que nuestra fuerza es conservativa. Si esas derivadas son iguales, entonces nuestra fuerza es conservativa. Y si la fuerza es conservativa, ya hemos visto dos cosas importantes, miren. Primero, el trabajo no va a depender de la trayectoria que sigamos y segundo, se puede expresar como menos del gradiente de la energía potencial. Aquí viene otra parte súper importante que nos va a servir para los ejercicios. Si en un sistema nosotros solo tenemos fuerzas conservativas, entonces la energía mecánica se va a conservar. La variación de energía mecánica va a ser cero, no va a cambiar la energía mecánica. Es decir, que la energía mecánica que ustedes calculen en este punto va a ser igual a la energía mecánica en este punto y en este punto. No necesariamente la energía mecánica inicial es igual a la final, fíjense. Siguiente cosa importante. El trabajo realizado por una fuerza conservativa en una trayectoria cerrada es nulo. Supongamos que ustedes tienen un cuerpo que está justo en este punto A. Sobre este cuerpo actúa una fuerza conservativa. Y lo que va a hacer esta fuerza es llevarle a lo largo de toda esta trayectoria, hasta que vuelve exactamente al mismo punto. Si nosotros calculamos cuánto es el trabajo realizado por esa fuerza en esa trayectoria cerrada, vamos a ver que ese trabajo va a ser cero. ¿Está claro, chicos? ¿Ya? El rozamiento es una fuerza que no es conservativa. Pero además existen otro tipo de fuerzas. Esta fuerza rara que aparece aquí, miren, esta fuerza no es conservativa. Entonces, ¿qué características tienen estas fuerzas no conservativas? Primero, el trabajo sí va a depender de la trayectoria. Y nosotros le vamos a ver justo en ese ejercicio que vamos a hacer ahorita. Vamos a calcular el trabajo realizado por esa fuerza a lo largo de esas tres trayectorias y vamos a ver que siempre es distinto. Segundo, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de que una fuerza no es conservativa? Porque vamos a calcular el rotacional de esa fuerza y el rotacional de esa fuerza va a ser distinto de cero. Y tercero, obviamente nada de esto se cumple, ¿no es cierto? La fuerza no va a ser igual al gradiente de la energía potencial. Pero más importante, no se va a conservar la energía, sino que la variación de la energía mecánica va a ser igual precisamente al trabajo realizado por esas fuerzas no conservativas. No va a ser igual a cero. Ahí está. Entonces, como yo les decía, ¿cuál es la fuerza no conservativa más común? La fricción, ¿no es cierto? Calculemos el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, que nos va a servir precisamente para problemas en donde nosotros tengamos rozamiento. Supongamos que aquí tenemos una superficie y sobre esa superficie nosotros tenemos un cuerpo que se está moviendo en esta dirección. Siempre el rozamiento va a estar en dirección contraria al movimiento y le voy a llamar F sub R. Veamos cuál es el trabajo que realiza ese rozamiento del punto A al punto B. Esta es la definición, solo que aquí nosotros tendríamos FR. Nosotros podemos describirle esto de forma vectorial, ¿sí? Miren, está en la dirección menos I, entonces tendríamos el módulo menos FRI
Y esto, el producto escalar por dxy más dyj más dzk. Como habíamos visto en la clase anterior, solamente nos quedaría la integral desde A hasta B de menos fr de x, y esto simplemente sería menos fr por d, si es que nosotros le llamamos a esto d. Y de aquí aparece esa famosa expresión que seguramente ustedes utilizaban el semestre anterior, ¿sí o no? El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es menos la fuerza de rozamiento por la distancia. Es un trabajo resistivo. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento es de 180. Nosotros tenemos una fuerza dada por esta expresión rara de aquí. Y nosotros vamos a calcular el trabajo realizado por esta fuerza a lo largo de estas tres trayectorias. Primero nosotros le vamos a llevar a nuestro cuerpo para acá y después para arriba. Después nosotros le vamos a calcular el trabajo si nosotros le llevamos en línea recta. Y después vamos a calcular el trabajo si nosotros le llevamos a lo largo de esta parábola. A nosotros nos dan de datos el punto A, el punto B, el punto C, y si nos dice que esa parábola es y igual a x al cuadrado. Veamos si esa fuerza es conservativa. ¿Por qué? Porque si la fuerza es conservativa, no es necesario que calculemos estos tres trabajos, sino solo uno nomás. La fuerza es conservativa si el rotacional de esa fuerza es igual a 0. Entonces, en lugar de calcular el rotacional, lo que nosotros tenemos que verificar es que estas derivadas sean iguales. Pero es incluso más fácil, ¿no es cierto? Porque nosotros no tenemos componente en z, solamente tenemos componente en x y en y. Entonces, miren, ninguno de estos nos interesa. Lo que nosotros tenemos que verificar es simplemente que estas dos derivadas sean iguales. Este de aquí sería nuestro fx y este de aquí es nuestro fy. Entonces vamos a derivar cada uno de esos términos, este de aquí con respecto a y este de acá con respecto a x. Este término de aquí con respecto a y. El primer término, 2y. Muy bien. ¿Y la derivada de x al cuadrado con respecto a y? Sería 0. Entonces solo nos queda 2y. ¿Listo? Derívale este 3xy parcialmente con respecto a x. Me quedaría 3y. Exacto, 3y. Miren lo que acaba de pasar, chicos. Estas derivadas no son iguales. Como no son iguales, entonces nuestra fuerza no es conservativa. ¿Y qué pasa si es que la fuerza no es conservativa? Miren lo que nosotros escribimos aquí. El trabajo sí va a depender de la trayectoria que nosotros tomemos. Entonces, en cada uno de estos tres casos, nosotros vamos a obtener un resultado distinto en realidad. Y vamos a partir de lo más básico. ¿Cómo calculamos el trabajo realizado por una fuerza? La integral desde el punto A hasta el punto B de el producto escalar de nuestra fuerza por dr. Y al cuadrado menos x al cuadrado y más 3xyj. Explícitamente estamos reemplazando aquí a nuestra fuerza y esto vamos a hacer producto escalar por el diferencial de r que ya vimos que es de xy más dyj. Hagamos de este producto escalar como en esta expresión, que es lo mismo que hemos hecho siempre, nosotros podemos incorporar el hecho de que estemos yendo por una trayectoria o por otra. Y vamos a empezar primero por esta trayectoria en azul. Entonces, miren, nosotros le vamos a separar al trabajo realizado para ir desde A hasta B en el trabajo que realiza la fuerza para ir desde A hasta C, más el trabajo que realiza la fuerza para ir desde C hasta B. El trabajo desde A hasta C
sería la integral desde A hasta C de f punto dr. Pero si nosotros realizamos exactamente el mismo procedimiento que hicimos de acá arriba, en últimas lo que nos va a quedar va a ser una integral como esta de aquí, igualita, solo que los límites de integración serían entre A y C. ¿Cuáles son nuestros límites de integración? Para X y para Y. Fíjense únicamente en esta recta de aquí. ¿De dónde a dónde varía X? X va a cambiar desde 0 hasta 2. Entonces, X va a variar desde 0 hasta 2. ¿Y en dónde va a variar Y? No varía. Entonces, aquí es como si nosotros tuviéramos la integral desde 0 hasta 0, que en realidad es 0. Hay otra forma de ver esto mismo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al final nos quedamos con esta integral de aquí. Voy a continuar con este procedimiento, después les muestro algo que es mucho más fácil. Entonces, nosotros tendríamos la integral desde 0 hasta 2 de y al cuadrado de x menos la integral desde 0 hasta 2 de x al cuadrado de x. Sería menos x al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 2. Y esta de acá, y cuadrado, es como si fuera una constante. Simplemente tendríamos y al cuadrado por x evaluado entre 0 y 2. ¿Cuánto es de esto? Es menos 8 tercios, ¿no es cierto? Y miren, aquí nosotros tenemos que evaluar x. Entonces nosotros tendríamos simplemente 2 por y al cuadrado. Y nos queda esta expresión en función de y. ¿Qué deberíamos considerar? Les muestro el dibujo, miren. Fíjense en esta línea que está subrayada. Ya dijimos, ¿no es cierto? Que y no cambia, y se mantiene constante igual a 0. Entonces, si ustedes consideran esta trayectoria, para cualquier punto de esa trayectoria, en realidad lo que ustedes tienen es que y vale 0. Es decir, que esto de aquí sería igual a 0. Y como ustedes pueden ver, el trabajo ha sido simplemente menos 8 tercios julios, es un trabajo resistivo. Esto se puede calcular de otra forma. Desde el inicio nosotros ya sabíamos que para toda esa trayectoria y vale 0. Esto vale 0, esto también vale 0. Al final solamente nos queda la integral desde menos x al cuadrado de x entre 0 y 2. Y esto es del mismo 8 tercios que calculamos allá. Calculemos el trabajo desde C hasta B. Entonces, partimos de aquí, desde la definición del trabajo, solo que estos límites van a ser desde C hasta B. Si realizamos este producto escalar, nos va a quedar la misma tontera, miren. Aquí y al cuadrado menos x al cuadrado de x, y acá 3xy de y. Y lo que tenemos que ver es cómo varía x en esa línea recta, cómo varía y para colocar estos límites de integración. ¿De dónde a dónde varía x? Ahorita estamos en esta trayectoria, desde 2 hasta 2. Entonces los límites de integración aquí serían 2 y 2. Y toda esta integral vale 0 en realidad. Y para y, ¿de dónde a dónde varía? De 0 a 4. Desde 0 hasta 4. Fíjense otra vez en este integral, chicos, parecido a lo que teníamos antes. Nosotros vamos a integrar con respecto a y, pero ya podemos hacer algo también. Aquí, para toda esta trayectoria horizontal, y valía 0. Acá, para esta trayectoria, siempre x va a valer 2. Entonces, ¿qué podríamos hacer de una vez? Reemplazar el x en la integral. Exacto, ¿no es cierto? A esta x le podemos reemplazar por 2. Entonces tendríamos 6y al cuadrado sobre 2, 3y al cuadrado, esto evaluado entre 0 y 4. Entonces miren, el trabajo realizado por esa fuerza en esa otra trayectoria ha sido de 48. Como a nosotros nos pedían el trabajo desde A hasta B, simplemente vamos a sumar el trabajo desde A hasta C
más el trabajo desde C hasta B. Menos 8 tercios más 48. Deben calculando, por favor. 45.33. Listo. Y ese sería el trabajo realizado por nuestra fuerza por la primera trayectoria. Ahora, vamos a seguir esta línea recta. Podemos partir desde la definición. Solo cambian los límites de integración. Ahora nos vamos a mover por esta trayectoria. ¿De dónde varía X? X varía de 0 a 2, ¿Ya? ¿Y Y? de 0 a 4. Exacto. Entonces nuestra X va a variar, como dice el compañero, desde 0 hasta 2 y nuestra Y desde 0 hasta 4. ¿Cómo nosotros incorporamos el hecho de que nosotros nos estamos moviendo por una línea recta? Aquí nosotros teníamos una relación para Y en función de X y esa era igual a 0, por eso le pudimos reemplazar por aquí. Aquí X era igual a 2, por eso le pudimos reemplazar acá. Si hallamos la ecuación de esta recta, ustedes van a ver que esto es exactamente Y igual a 2X. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en esta ecuación de acá? Reemplazamos Y por 2X. X sería igual a Y sobre 2. Esta X la vamos a reemplazar como Y sobre 2. Entonces, aquí nos quedaría la integral desde 0 hasta 2. 4x al cuadrado menos x al cuadrado, 3x al cuadrado de x. Y aquí tendríamos 3 medios de y al cuadrado. Ustedes pueden verificar que esto sale 40 julios. Ahora vamos a calcular el trabajo a lo largo de esta parábola. Y nos dan la ecuación de esta parábola, mire. Si nosotros nos movemos por la parábola y es igual a x al cuadrado, ¿en dónde va a cambiar esto? Miren. Casi que va a ser lo mismo toda la primera línea. Entonces, ¿en qué cambiará si nos movemos por esa parábola? ¿Qué deberemos hacer? A este y nosotros le vamos a reemplazar por x al cuadrado y a este x nosotros le vamos a reemplazar por la raíz cuadrada de y. Y ahí nos quedarían expresiones que solo dependen de x en el un lado y que solo dependen de y en el otro lado. Y si nosotros resolvemos esto, vamos a encontrar que el trabajo realizado en cambio es de 42,13 julios. Entonces, como ustedes pueden ver, miren chicos, como la fuerza no era conservativa, en realidad el trabajo va a ser distinto dependiendo de la trayectoria que nosotros sigamos. Cuando nos movimos por estas dos líneas rectas, miren, el trabajo fue de 48 julios. Cuando nos movimos en línea recta, fue de 40 julios. Y cuando nos movimos por la parábola, fue de 42. Listo, y eso sería todo, chicos.